Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro La vida en miniatura de Mariana Sández, a quien agradecemos enormemente que esté hoy aquí en Salamanca con nosotros, hablándonos de este libro tan espectacular y tan fascinante que es La vida en miniatura, del que vamos a empezar a hablar muy pronto. Antes quiero agradecer a Letras Corsarias por la labor que hacen por la cultura de nuestra ciudad, por hacernos a todos más corsarios y más felices y por traernos autores tan impresionantes como Mariana Sández, que es un honor y un privilegio tener hoy aquí. Y por supuesto, gracias a todas las personas que estáis aquí acompañándonos, que habéis venido a escuchar a Mariana y a darle la bienvenida que se merece. Mariana Sández es una autora excepcional de personajes excepcionales. En su escritura se puede intuir toda la biblioteca que subyace a cada una de sus historias, a cada una de sus ficciones. Ella estudió letras en Buenos Aires, literatura inglesa en Manchester, hizo una tesis doctoral en teoría literaria y literaturas comparadas en Barcelona y además de escritora también es gestora cultural y periodista. Y la editorial Impedimenta, que también es una editorial excepcional de libros excepcionales y de autores excepcionales, una editorial en cuyo catálogo podemos siempre confiar y una de las editoriales más relevantes del panorama actual, ha publicado las dos novelas de Mariana Sández por el momento, que son Una casa llena de gente, un libro muy recomendable, y La vida en miniatura, que es la novela de la que vamos a hablar esta tarde, que es una novela paradójicamente inmensa, casi infinita. La vida en miniatura habla sobre una mujer de 59 años, argentina, llamada Dorotea Dodds, que decide por primera vez en su vida tomar una decisión propia, aunque esto suponga, o precisamente porque supone, distanciarse de sus padres, con quienes tiene una relación un tanto dependiente, tanto profesionalmente, porque trabaja como asistente de su padre, que es un famoso pintor, como familiarmente y personalmente, porque es la encargada de resolver todos los problemas de la familia, de sus padres, de su hermano Enrique, que es el antítesis, ¿no?, de Dorotea, es el gran creador de problemas. Y esta decisión la toma cuando viaja con sus padres de Buenos Aires a Londres para asistir al funeral de su tío y decide que no va a regresar después de Londres a Buenos Aires como estaba previsto, sino que se va a quedar en Inglaterra gracias a la ayuda cómplice de su prima Mary, que será quien se quede en Inglaterra sustituyendo, quien se quede en Buenos Aires, quien viaje a Buenos Aires, exacto, para sustituir un poco a su prima en la ayuda a sus padres. ¿Y qué va a hacer Dorotea en Inglaterra? Bueno, pues esta es la parte fascinante del libro, y es que lo que va a hacer es cuidar a animales en distintas casas mientras los propietarios de las casas están ausentes. Este será su propósito en Inglaterra. El personaje de Dorotea es un personaje al que conocemos en miniatura porque las circunstancias le han hecho ser así. Es un personaje eclipsado y artísticamente porque su padre no le da la oportunidad de demostrar su talento artístico como sí hace con su hermano. Familiarmente, de hecho su prima Mary le dice: es que no has tenido hijos porque tenías esos padres, ¿no? Y personalmente, en definitiva, también. Y la historia la conocemos a través de estas dos narradoras, de las dos primas, que son Dorotea Dodds, y su prima Mary, que tiene un carácter muy diferente al de Dorotea. Son dos personajes también un poco antitéticos. Mary es osada, es libre, Dorotea la ve con las cualidades de una gran actriz, mientras que Dorotea es mucho más cautelosa y mucho más serena. Y estas son las dos narradoras principales, porque hay alguna voz más, que nos van a contar esta historia. Entonces Dorotea, que es un personaje, como decía, eclipsado, se nos presenta ya al principio de la siguiente manera. Vamos a ver si los posits no nos juegan una mala pasada. Lo primero que se nos dice de Dorotea es que hay algo tremendamente narrativo en esa mujer tan pequeña que cabe en un achinamiento de ojos. Y lo siguiente que sabemos es que con esa decisión que toma de no volver a Buenos Aires con sus padres y quedarse en Inglaterra por su cuenta, se mantuvo inquebrantable por primera vez en su vida a los 59 años.
La novela está llena de dualidades, de juegos de dos, desde estas dos voces narradoras que decíamos, las dos primas, Dorotea y Mary, hasta los dos padres, ¿no? El padre un poco narcisista, la madre un poco enfermiza, y todas las parejas que conoce a través de las casas en las que vive, también Dorotea y su hermano, Dorotea y un novio, Ricardo, medio raro que tiene. Y también, por supuesto, hay dualidades entre el artista con mayúsculas, que es el padre, y la artista silenciada, que es ella, o entre todos los ruidos que acompañan a la vida de Dorotea y su voz incapaz de gritar, ¿no? La voz incapaz de gritar de la propia Dorotea, o entre la edad real de Dorotea, los 59 años, y su estilo de vida, ¿no? Incluso físicamente se dice que es como una muchacha, ¿no? Su juventud. Y también hay un diálogo interesantísimo entre la historia que leemos y todos los elementos paratextuales que acompañan a la novela y que forman parte del libro, todas las citas, todos esos intertextos. Incluso cada capítulo comienza con unas palabras o una palabra que conforma una frase que finalmente vemos en el índice, que es mandando todo un poco al diablo desde ahora y para siempre, si no me equivoco, y que a su vez juega con un relato de Vilamatas que se llama Mandando todo al diablo, sí, y que también tiene como protagonista una persona que decide mandar todo al diablo y que forma parte de un libro que se llama Hijos sin hijos, que precisamente acoge también a Dorotea, que también es una hija sin hijos, ¿no? La novela entonces está llena de dualidades que enriquecen muchísimo, muchísimo la lectura, de juegos, de guiños. A veces se producen extraordinarios quiasmos, ¿no? Como que Mary deje su vida en Inglaterra para ir a Argentina a sustituir a su prima, mientras que Dorotea deja su vida en Argentina para ir a Inglaterra a sustituir a todos esos propietarios de las casas en las que vive. Aunque este no sea el propósito de ninguna de las dos, ¿no? Y es en Inglaterra donde Dorotea conquista esa pequeña victoria, esa independencia, donde deja de cuidar a todos sus seres queridos para cuidar a esa ruta de animales, de casas por las que pasa, que al final configuran un poco su libertad, ¿no? Es una novela, en definitiva, porque estamos deseando escuchar ya a la autora, es una novela sobre la vulnerabilidad, sobre la libertad y la soledad, esa doble cara de una misma moneda, y sobre las segundas oportunidades, sobre la oportunidad de aprender, de crecer, de cambiar. Es una novela llena de belleza, de arte. El arte está presente en toda la novela, también la música. Y es una novela sobre la miniatura que somos, o las múltiples miniaturas que conforman nuestra identidad. Mariana Sández, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy emocionados de escucharte. Buenas tardes, muchísimas gracias Celia, y muchas gracias a Letras Corsarias, que es una librería que admiro muchísimo por la actividad que despliegan siempre, que uno puede ver desde otras ciudades de España. Y bueno, y muchísimas gracias por tu lectura, atentísima lectura, y a todos vosotros por estar hoy aquí, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por lo que has dicho. Me parece, nada, estoy en todo muy de acuerdo, y como siempre estas charlas lo que tienen es que iluminan un montón lo que uno mismo ha creado, ¿no? Porque no, o sea, cada vez que converso con la gente me sorprendo de cuántas cosas le encontráis que yo por ahí no había visto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo es posible que de un personaje aparentemente en miniatura se llegue a formar todo este mundo tan lleno de complejidad, de detalles, de profundidad? ¿Cómo se te ocurrió el personaje de Dorotea Dodds y cómo pudiste hacer que creciera de manera tan inmensa? Es un personaje, se nos dice, sin biografía, y que en cambio se dedica a crear la biografía de su padre, ¿no? Y sin embargo en este libro brilla en todo su esplendor este personaje, y de manera muy, muy, muy completa y muy profunda, ¿no? Sí, es un personaje que la verdad no recuerdo, ya hace muchísimos años que empezó a tomar forma en mi cabeza, hace, no sé, 14 años, una cosa así. Fue anterior a Una casa llena de gente, por eso en Una casa llena de gente se menciona, o sea, aparece en un momento el nombre de Dorotea Dodds, apenas, muy poquitito, porque yo ya tenía en la cabeza que era un libro que quería escribir, la historia de esta mujer. Yo la única idea que tenía, aparte de su nombre y su personalidad, era que ella a los
Digo 59 años porque, por lo menos en Argentina, las mujeres se pueden jubilar a los 60. Entonces ella estaba como al borde de llegar a esa edad, que es una especie de fecha límite en la vida de las personas, y se daba cuenta que nunca había trabajado. Es decir, trabajó muchísimo, pero para los padres, o para el padre sobre todo, ¿no? Pero nunca había salido a la calle a pedir un trabajo, y eso es lo que... Y tenía como una deuda interna con ese tema. Entonces al principio se me había ocurrido que encontraba en un periódico un anuncio donde se buscaba secretaria o asistente para un escritor. Y como ella tiene varias lenguas y una persona intelectualmente con capacidad, bueno, se presentaba, pero que no tenía idea cómo se hacía para ir a una entrevista laboral, ¿no? Y después, bueno, con el tiempo escribí Una casa llena de gente. Antes también escribí un libro de cuentos que existe en Argentina, que se llama Algunas familias normales. Y en el camino, evidentemente, Dorotea seguía existiendo en mi cabeza, hasta que en 2019 tuve un tiempo viviendo en Inglaterra y volvió, o sea, bajó, yo digo que bajó como un coágulo, que estaba ahí acumulado. Bajó el personaje ya con la forma que tiene ahora. Bueno, hay unos temas musicales que aparecieron en ese momento, porque yo ya empecé a pensar mucho en los nombres, empecé a recoger información de Inglaterra. Después fui una segunda vez hace 2 años, bueno, en 2022 creo, o 2021, y ahí ya tomé fotos, anoté nombres de calles, de bares, en fin, todo lo que hace que, digamos, que exista ese clima inglés en la novela, ¿no? Y este trabajo de cuidar animales de las casas, como en las casas, vamos, mientras los propietarios no están, ¿cómo surgió? La verdad que no me acuerdo en qué momento, pero puede que en alguno de estos viajes, sí, después ya sí, cuando tenía la convicción me metí en las páginas web de estos lugares que de House and Pet Sitting, me suscribí, pagué la cuota, intercambié con gente. Estuve a punto de ir a cuidar a un gato a Londres y después se suspendió porque la familia había tenido un problema. Pero bueno, como que me metí verdaderamente en ese mundo, me di cuenta que hay gente que quizás para nuestros países de habla hispana no es tan común, pero en otros sí. Hay gente incluso o muy joven o ya jubilada, que se dedica a ir de casa en casa y pueden estar todo un año viajando de esa manera, es decir, de ciudad en ciudad en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de conocer sin pagar alojamiento, que es carísimo, porque en algunos de estos te pagan por hacer el trabajo, pero en otros simplemente te dan el alojamiento a cambio de que tú te quedes en la casa, la ocupes y en algunos casos te hagas cargo de los animales, ¿no? Que puede ser desde un burro a un ¿cómo se llaman estos? Lagartija, no sé, un lagarto, que en Inglaterra es bastante común tener de esos. Así que bueno, me interioricé un poco de todo ese mundo. Bueno, los personajes más secundarios también son interesantísimos, son de lo más variopinto y también están muy, muy vivos y tienen una importancia en la novela, más allá del hecho de ser los propietarios de esas casas, ¿no? Cada casa transmite una enseñanza a Dorotea y también al lector, y dentro de esos secundarios, de esos propietarios de las casas, me interesan mucho los Gilmore, ¿no? Bueno, hay unos secundarios extraordinarios en general, pero los Gilmore, porque bueno, la vecina pesada que quiere enseñarle la hora del hijo adolescente también es maravillosa, y ese matrimonio separado que sigue viviendo juntos bueno, por las apariencias también tiene su riqueza, desde luego. Pero los Gilmore me hacen muchísima gracia. Es una pareja de músicos que hablan acompasadamente, ¿no? Uno comienza las frases, el otro las retoma, vuelve el otro de nuevo. Y qué sorpresa cuando terminamos la novela y nos encontramos con que hay un agradecimiento a un Gilmore que existe. Y además, al final de todo, vemos un código QR que nos permite acceder a un enlace de Spotify donde hay 2 temas que han sido creados, 2 temas musicales, por supuesto, para estas 2 grandes mujeres que son Dorotea y Mary, ¿no? Inspirados en ambos. Y estos temas han sido compuestos por Mariano Gilmore y Bel con la colaboración de Augusto Di Marco y Malena Di Marco, ¿no? Sí, son, bueno, en uno de esos viajes a Inglaterra con mi familia, mi marido, mi hija,
jugando con los nombres empezamos a hacer como un tema musical, ¿no? Un ritmo. Creo que porque uno de los personajes la prima se llama Mary LeBone, que en realidad Mary LeBone es escrito todos juntos el nombre de un barrio, una estación de trenes en Londres, pero yo lo partí como Mary LeBone, ¿no? Y empezamos a jugar con esos nombres y surgieron la idea de los temas, y cuando ya la novela era bastante un hecho, le comenté a Mariano, que es un músico profesional y es de familia inglesa pero vive en Argentina, y entonces compuso 2 temas muy de tipo Beatle, porque bueno, también una parte de la novela transcurre en Liverpool, aparece Eleanor Rigby, aparece Father Mackenzie. Entonces, bueno, y entonces en el QR uno puede bajar los temas y escucharlos, pero la idea es como lo que en literatura se llama, bueno, tú me dirás si está bien el término, creo que es metalepsis, cuando algo del mundo de la novela o de la ficción se combina o pasa al plano de la realidad, ¿no? De los lectores. Entonces en este caso es como la combinación de que los mismos personajes existen fuera de la novela y crean algo dentro de la novela que también funciona fuera. Entonces está como ese juego. Esa es retroalimentación, sí. ¿no? Ese sí. vínculo. Bueno, también te quería preguntar por los espacios, porque hay un momento, leo muy brevemente, en el que se nos dice: a veces el lenguaje tiene techos bajos y paredes demasiado estrechas donde no todos cabemos con comodidad. Esto que todos hemos sentido alguna vez, de que las palabras no son suficientes para representar lo que queremos, o que no nos identificamos, ¿no?, con las palabras que nos etiquetan. Y después, un poquito después, o un tiempo después, se nos dice: a veces el matrimonio o la familia pueden ser una trampa, como el lenguaje, una inmensa residencia vacía que no cubre y no alcanza. La idea del matrimonio, de la familia como trampa, de todo lo que hacemos por la familia, de todo lo que no hacemos por la familia, de cómo la familia o el matrimonio nos limita, ¿no?, nos convierte en lo que somos. Y también esa metáfora con la casa, que desde luego me recuerda a una casa llena de gente, donde también los espacios son importantísimos, son varias historias que se intercalan en un mismo edificio, historias de vecinos, ¿no? También, como en la vida en miniatura, llenas de secretos y de mentiras, ¿no?, y de verdades ocultas que vamos descubriendo. ¿Qué importancia tienen los espacios? Porque en la vida en miniatura no tenemos un espacio de una casa fija, un protagonista, pero sí todos esos espacios por los que va viajando, por los que se va moviendo Dorotea, en ese momento en el que por fin logra materializar esa búsqueda de su identidad. Sí, la verdad que me di cuenta ahora, a la luz de esta segunda novela, no lo había tenido en cuenta cuando la escribí, que efectivamente en las 2 son muy importantes las casas, y en mi otro libro, en el de cuentos, por ejemplo, también aparecen vecinos y una comunidad. Creo que tiene que ver, y bueno, esto relacionándolo con lo que decías del lenguaje, con que me obsesiona un poco esta idea de que finalmente nunca conocemos de verdad nada, ¿no? O sea, todo lo que conocemos es por apariencias, por deducción, por lo que intuimos de los demás. Entonces, en este caso, los vecinos, por ejemplo, me importa particularmente porque es lo típico, ¿no? Que, no sé, yo veo la ropa que cuelga la señora que vive enfrente, entonces me hago la idea de que tiene hijos chicos, de que tiene alguien en la familia militar porque hay un uniforme, de que, en fin, y a partir de ese tipo de concatenación de asociaciones de lo que vemos, empezamos a convencernos de cómo es la vida del otro, ¿no? Y nos empezamos a crear una imagen, pero la realidad es que muchas veces uno cree conocer a las personas y después resulta que lo que conociste externamente, cuando vas a una charla más profunda o lo que sea, te das cuenta que, bueno, que hay un montón de otras cosas que no estabas teniendo en cuenta, en fin. Este juego de mutua interpretación entre las personas me interesa un montón. Nietzsche decía: no existen verdades sino interpretaciones, o sea, no hay una verdad de las cosas nunca, como tampoco los recuerdos son realmente recuerdos, sino una cantidad de manipulaciones mentales que hacemos de cosas que pasaron. En fin, como esa movilidad que tienen las cosas, que nosotros tratamos como si fueran fijas o estáticas, pero en realidad son móviles, todo el tiempo se están convirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en definitiva el mundo de la familia, los vecinos, las sociedades pequeñas
permiten como entender el funcionamiento de las personas en sociedad en general, ¿no? Y eso es lo que más me interesa. Y los espacios de las casas, bueno, son funcionales para ver esa movilidad, justamente porque en un edificio no hay un ir y un venir, un edificio tiene todo un montón de sonidos, por ejemplo, que nosotros nos acostumbramos a escuchar y después dejamos de reparar. Si uno vive al lado de las vías del tren, deja de escuchar el tren, ¿no? Entonces, bueno, me interesa como poner la lupa en esos sonidos, en el habla que hay dentro de una casa, y que configura, al final, como decía Natalia Ginsburg, nuestro léxico familiar, ¿no? La novela tiene una parte de tragedia, aunque también tiene muchos momentos con muchísimo sentido del humor. Sin hablar expresamente del final, para no hacer spoiler o para no destripar más español, ¿siempre tuviste claro que era eso lo que iba a suceder? Sí. Desde el principio sí tenía esa imagen de Dorotea al final y creció la novela y esa imagen se mantuvo de cómo cierra. Bueno, la novela se la dedicas a tus abuelas y a tus abuelas de la ficción. ¿Podrías decirnos quiénes son estas últimas? Bueno, en realidad pensé en autoras en general. Lo que pasa es que el libro está, bueno, hay un agradecimiento al final a un libro en particular que es Hijas Escritoras de Maggie Lane. Es un libro que está sumamente descatalogado, que trata sobre las vidas de 8 escritoras de habla inglesa, que son, bueno, nombro algunas son nada conocidas de Inglaterra. Fanny Burney, por ejemplo, no es conocida, Maria Edgeworth tampoco, pero después aparecen Elizabeth Barrett Browning, Beatrix Potter, Charlotte Brontë, Emily Dickinson, bueno, Virginia Woolf, ¿no? O sea, y todas estas escritoras tienen algo en común, y eso es lo que rescata este libro, que es que se criaron en un entorno donde la figura del padre era muy importante. Eran por lo general hombres con una intervención social determinada, o eran artistas, o eran historiadores, o eran alguien importante en un pueblo, o eran o querían serlo, en algunos casos no lo eran, pero querían destacarse en algún sentido. Y por lo general, al lado de este hombre súper dominante, muchas veces autoritario, muchas veces cruel, había una mujer ausente, o que muere pronto por sobreparto, o que está diluida en el millón de hijos que tiene, o que no tiene tiempo para no pensar en determinadas cosas de cada uno de sus hijos. Entonces, una mujer ausente, y esta hija escritora, que es como, por lo general, es una de los hijos que necesita hacerse un lugar en esa casa, necesita abrirse paso, ¿no? Y hacerse ver por ese padre. Entonces, o a veces compiten con una madrastra, por ejemplo, ¿no? O con un montón de otros hijos que tiene el padre. Entonces luchan, y su manera de luchar es, por un lado, pegarse al padre, es decir, seguirlo, ¿no? Y hasta ser asistente, ser su ayuda, porque en algunos casos el padre le pide a estas hijas que, o sea, si es historiador o es escritor, le pedían que ella lo ayudaran a copiar, a traspasar, a leer y corregir, no sé, le pedían cosas de ese tipo, ¿no? Y mientras tanto esas hijas están en su habitación construyendo su propia obra literaria, en secreto. Es una obra que muchas mandan después a un editor con el nombre de un hombre, o con un seudónimo, o como anónimo. Bueno, y en definitiva esta relación con el padre lo que hace es, por un lado, motivar la personalidad de la hija, porque ellas, al querer imitar, por ejemplo en el caso de Beatrix Potter, que no sé si se acuerdan, es esa que además de escribir, ilustraba sus propias obras, la de Peter Rabbit, ¿no? Bueno, ella, por ejemplo, hasta los 40 se ocupó de sus padres, porque, digamos, la tenían muy como de empleada a la hija, pero ella en paralelo estaba produciendo una gran obra, y en algún momento se anima y lo manda a la editorial le dice que sí, y entonces ahí ya se empieza a independizar gracias a ese trabajo, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, creo que Fanny Burney, el padre la pone a escribir cosas de él, textos que él le encarga, pero ella en paralelo está escribiendo sus propias novelas,
y la manda a la editorial, o sea, para que el editor no se dé cuenta que es la misma persona la que escribe para el padre y la que escribe aparte, cambia su caligrafía, o sea, hace otra letra para que el editor no se dé cuenta que es la misma, ¿no? Y bueno, este tipo de historias hay en ese libro, a mí me fascinó, lo leí muchísimas veces y entonces, como tenía este personaje de Dorotea y en Inglaterra, me sirvió como para alimentar algunas cosas de la familia, más que nada el funcionamiento de la familia, cosas que obviamente digamos que después no están tomadas literalmente, sino que me fueron funcionales al personaje. Y bueno, por eso está dedicado a mis abuelas de la ficción, como una manera de mencionar a estas escritoras, ¿no? Y por otro lado también está relacionada con un libro de un crítico argentino que se llama Ricardo Piglia, gran crítico, bueno, también fue escritor, pero sobre todo sus libros de ensayos sobre literatura son increíbles. Y en un momento leyendo él habla sobre Kafka y la relación que él tenía con una de sus prometidas, Felice Bauer, y dice que Felice, bueno, hacía esto mismo. O sea, Kafka le daba para leer manuscritos, le daba para corregir, le daba para que le diera su opinión, que le devolviera su opinión, que se los pasara a máquina. Entonces, Piglia dice, para Kafka, Felice era no solo la novia, la prometida o la mujer que amaba, era también la mujer máquina de escribir, la mujer aferrada a sus manuscritos, la mujer que lee, ¿no? Y a mí eso me encantó porque tengo unos personajes muy favoritos, como por ejemplo el Bartleby de Melville, y entonces pensé, qué bueno pensar en un personaje que sea una Bartleby mujer, ¿no? Y ahí, bueno, también eso entró a jugar en la novela y por eso ella en un momento dice que se da cuenta que es una mujer sin biografía, que escribe la biografía del padre, ¿no? Porque es alguien que ella está escribiendo la biografía del padre, porque el padre es un pintor muy importante, pero frente a esa importancia del padre ella se ve como muy pequeña, ¿no? Solo un asistente, nada más. La novela entera es un homenaje a esos personajes aparentemente en miniatura y a su magnitud, ¿no? A su inmensidad. Bueno, yo tengo muchas más preguntas para Mariana, pero no quiero acaparar el espacio y seguro que en nuestro público hay alguien que quizá quiere también comentarle algo o aprovechar esta oportunidad de tener a Mariana aquí para hacerle alguna pregunta. ¿Es así? ¿Cómo es el trabajo previo para hacer una obra como esta? ¿Cómo te preparas tú para llevarlo a cabo? No sé, no me preparo mucho, sino que un poco me voy dejando llevar por la necesidad de cada momento. Por lo general siempre estoy trabajando en 2 textos a la vez y veo cuál toma la delantera y me dejo llevar por el... ¿Viste? Como cuando a veces tienes ganas de leer un libro y a veces otro, y que depende del estado de ánimo, el momento, tienes ganas de leer un ensayo o una novela policial. Bueno, y a veces con la escritura a mí por lo menos me pasa lo mismo, a veces que tengo el ánimo para una cosa o no, y entonces tengo más de una cosa en juego y en determinado momento eso avanza, una de esas avanza y entonces ahí sí ya trabajo más firme, pero también tengo la idea previa de, por lo general, un personaje o algo que le va a pasar a ese personaje, como en este caso esta mujer que a los 59 quiere buscar un trabajo. Y empiezo a construir sobre esa imagen, sobre la imagen de ese personaje y bueno, y pasan cosas como estas que de repente voy leyendo, porque sí, otros libros, otras cosas, y puede que te influyan, ¿no? que te modifiquen. A mí me modifican bastante, y no necesariamente que digas voy a leer sobre, sino que a veces es esto, estoy leyendo sobre Kafka, y no, en ningún momento pensé que eso me podía, ¿no?, modificar, y sin embargo sí. Y yo creo que es que llega un momento que tenés tan metido el personaje o los personajes, que me pasa de empezar a todo lo que leo, encuentro trazas de algo que me afecta de esa lectura. Entonces anoto al lado, Dorotea, ¿no? Todo lo que me empieza a servir o a nutrir a mí, más allá de que después en la novela o en el texto sea invisible. O sea, por ahí después no se ve en
libro, ¿no? Pero sí a mí me tocó en algún lado. ¿Y qué pasa con ese otro texto que estás escribiendo, pero que no es el que acabas? Claro, y después lo retomo, lo retomas. como pasó con Dorotea, lo había empezado, lo dejé para escribir Una casa llena de gente y los otros libros, y después volvió, ¿no? Que eso yo pienso que me da a mí la seguridad de que es un personaje o una historia que tengo que concretar, porque si después de tanto tiempo sigue estando ahí, sigue estando, ¿no? como en una línea de salida, esperando salir, quiere decir que fue tomando fuerza y que se fue enriqueciendo todo ese tiempo a través de otras cosas que leí o escribí. Por ejemplo, ahora me pasa con el de Dorotea, que trabajando en ese aparecen muchos nombres de pintores reales, porque estudié, me interioricé bastante sobre determinados autores de pintura, de artistas plásticos, y bueno, hay uno en particular que captó mi atención y probablemente me vaya después con esa persona, ¿no? O sea, como que algo se desprende de cada libro que es una ruta nueva. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, si después surgen dudas, estamos a tiempo. Mientras tanto, aprovecho para preguntarte también, Mariana. Mariana coordina varios clubs de lectura, nos estaba comentando antes. ¿Y qué es lo más sorprendente que te ha dicho un lector? Antes decías que a veces los lectores te dicen aspectos de la novela en los que tú no habías pensado. ¿Hay alguna sorpresa que te haya venido de algún lector? ¿Alguien que te haya dicho yo soy Dorotea o algo similar? Eso me pasó muchísimo con Una casa llena de gente, sí, que me escribían hombres y mujeres y de todas las edades para decirme que o se identificaban con la hija o se identificaban con la madre o tenían un padre como ese, o sea, como que todo el mundo, o sea, mucha gente me escribió mucho con esa novela. Esta, bueno, es más reciente, entonces tiene menos recorrido, pero sí, por ejemplo, en un club de lectura me han dicho, no de los míos, sino en una librería, me dijo un señor una cosa que me pareció muy interesante, que en Una casa llena de gente había una relación entre la historia y la literatura. Es como que ese libro es una especie de homenaje a la literatura, ¿no? Porque Una casa llena de gente, en realidad, la protagonista dice, una casa llena de gente es la literatura, por los personajes, los autores, los libreros, los editores, al final es todo un universo que parece disperso, pero en la vida de cada uno de nosotros se va haciendo algo compacto, ¿no? Como una familia. Y este señor me dijo, en Una casa llena de gente, el paralelismo es con la literatura, y en La vida en miniatura lo que hace de contrapunto es el lenguaje, eso que tú leíste antes, como que el lenguaje no alcanza, ¿no? Porque también es la sensación que yo tengo, y creo que muchos somos los que tenemos, cuando queremos escribir. Una cosa es la historia que ocurre en tu cabeza, y otra es la que puedes realmente, a la que puedes dar forma. Eso da tanto trabajo y a la vez parece que nunca va a ser igual. Es como yo digo, bueno, lo han dicho otros, ¿no? Que escribir se parece tanto a querer contar un sueño, porque es como que quieres atrapar eso que pasa en la cabeza o que pasó en determinada. A veces estás caminando, se te ocurre una idea, una imagen, una frase, no sé qué, y cuando llegas a poder escribirla ya no es la misma frase. Entonces esa trampa del lenguaje a mí me resulta bastante desesperante a veces. Como que nunca va a ser, las palabras nunca van a poder contar lo que pensamos. Y totalmente de acuerdo, y me siento muy identificada también con lo que has dicho. El personaje de Dorotea que dibuja, como decíamos, aunque un poco quitándose todo tipo de mérito ella misma, ¿no? Dice que no dibuja lo que ve, sino lo que imagina. ¿Te sientes identificada como escritora también con esta idea? Yo creo que sí, que puede haber más una combinación en la literatura, no sé cómo será para los artistas plásticos, pero siempre me da intriga eso, como es para alguien que pinta. En el caso de la literatura yo creo que confluyen mucho las dos cosas, o sea, todo lo que ves, lo que oyes, lo que percibes. Lo lindo de eso es que nunca hay algo, no es que uno sale a la calle y dice ahora voy a mirar semáforos para inspirarme, ¿no? O sea, es al revés, sales a la calle y te impacta un semáforo y dices, ¿por qué me impactó ese semáforo? ¿Por qué me impactó?
lo que dijo esa persona o el modo en que cruzó la calle. No es que sales, buscas y encuentras, sino que las cosas te dicen algo. Y en ese sentido, eso es lo que yo creo que es lo más divertido de escribir. Es decir, ¿por qué lo que pasó en ese momento se me instaló, ¿no? Y yo no lo estaba buscando, pero ya sabes, después de un tiempo de estar escribiendo, ya sabes que hay cosas que van a ocupar un lugar en lo que estás haciendo. Hay un momento un poco divertido en el que leemos un anuncio de Missing People que dice: si usted está pensando en desaparecer o si conoce a alguien que se encuentre desaparecido, contáctase con Missing People. ¿Este anuncio es real? Es real. ¿En serio? Sí, es de un autobús. Está bien saberlo. Si estáis pensando en desaparecer, existe esta... Es un autobús de línea en Inglaterra que sí dice eso: si está pensando en desaparecer o conoce o alguien que ha desaparecido, contacta a Missing People. Claro, si uno conoce a alguien que está desaparecido, contacta a Missing People. Claro, pero si está pensando en desaparecer, o sea, lo que menos voy a hacer es contactarme, ¿no? Digo yo, puede que sí, que tal vez sea como un pedido de ayuda, bueno, tengo un problema, pero si no, o sea, me pareció muy literaria la idea. Y bueno, esas son las cosas que terminan ahí en el libro, ¿no? Y que uno en el momento por ahí no lo tiene claro, pero se queda reverberando en tu cabeza y dices, y en algún momento reaparece en la instancia de estar escribiendo y se cuela, ¿no? Bueno, ahora alguien tiene alguna pregunta, ahora que estamos ya casi terminando. Vamos a dar la opción al público. Todos a la vez, ¿no? Bueno, está bien. Me gustaría mucho, Mariana, que nos leas un pasaje, el que tú quieras, un fragmento para terminar, si te parece bien. Sí. Bueno, que es yo digo que es mi propia contratapa, porque en realidad es el inicio de la novela, que podría perfectamente estar atrás, ¿no? En la, ¿cómo se dice en España? Contratapa. Contraportada. Y bueno, como la contraportada la hacen los editores, yo puse este fragmento al principio, que dice: acaba de dar un paso al costado y prefiere no mirar atrás. Es algo temporario, eso la calma. Emprende un viaje por la tierra paterna sin fechas específicas ni propósito. Va con una valija de cabina cuidada, vieja, y un saco de pana verde, bastante ancho para su figura, que pudo haber pertenecido a otra persona. Sus mocasines diminutos de hebilla apenas contactan el piso con la ligereza de las palomas. Hay algo tremendamente narrativo en esa mujer tan pequeña que cabe en un achinamiento de ojos. Dorothea Dodds avanza por la noche sucia de Londres con la cautela de una monja, una sombra melancólica en la oscuridad. En su andar va dejando huella como los aviones cuando subrayan el cielo con tiza. No le pesan los rosarios ni los pecados ajenos, pero la hunde la culpa por lo que se atrevió a inventar. Jamás pensó que llegaría a tomar una decisión tan insensata, ni sabe, aunque intuye que elegirá su final. Y después hay otra parte que también me gusta. Estas son un poco más serias. Es verdad lo que dice Celia, que hay algunas son con humor. A mí me gusta, en general, me gusta o me ocurre que cuando escribo me aparece el humor. Y en este caso el personaje de Mary, o sea, así como Dorotea es muy melancólica y más introspectiva y tímida, Mary es el personaje que me permitió jugar con el humor, ¿no? Y decir tonterías y hacer payasadas. Pero bueno, estos que estoy leyendo son un poco más serios. La culpa fue del otro país, el que la tentó, eso me había dicho mi prima. La culpa fue en todo caso de algo inaudito que le produjo ese destino, de la nada misma, de repente ese paisaje concreto o la idea del paisaje. ¿Un espejismo? La culpa se mezcló con la mitad de cromosomas ingleses que existían en su cuerpo, a pesar de haber nacido y vivido siempre en la Argentina. Y a pesar de que al padre su propia inglesidad lo tenía sin ningún cuidado. Robert había dejado su tierra muy joven para casarse con Sofía y a medida que morían sus últimos parientes, se vaciaba de motivos para volver. Lo vivía como un territorio del pasado, un mapa lleno de lápidas. Esa mitad vino a susurrarle a ella al oído con la lengua de la serpiente. Le describió el paraíso. Dorotea tomó su manzana. La culpa surgió de los sueños sin sentido o del sinsentido de los sueños. La culpa debió ser de Inglaterra, que tuvo la osadía de flecharla con ese impulso insólito, ese deseo inexplicable de volverse inglesa,
de permutar su patria, de trasplantar su espíritu, como si respondiera el mayor acto de entrega, el máximo estado de enamoramiento que había experimentado nunca. Y lo más llamativo le ocurrió en una dirección opuesta a la del padre. Bueno, un aplauso. Y muchísimas gracias por tu lectura y por los comentarios que has hecho, que nada, me encantaron, y también me los voy guardando de librería en librería, con las lecturas de cada uno. Muchísimas gracias, Mariana, ha sido un placer enorme escucharte, acompañarte en esta presentación, y bueno, yo voy a aprovechar este momento para pedirle que me dedique el libro, y si alguien más quiere hacerlo, Mariana estará encantada seguro de firmárselo. Un aplauso ya de despedida para Mariana.